El día de hoy vamos a hablar sobre el glaucoma secundario con congestión venosa epiescleral y glaucoma de células fantasmas. Soy la doctora Suani Orozco Coto, residente de segundo año de oftalmología. Es importante recordar que la presión venosa epiescleral, lo normal es de 8 a 10 milímetros de mercurio y que su relación con la presión intraocular es que por cada aumento de 1 milímetro de mercurio en la presión venosa epiescleral hay un incremento igual o mayor de la presión intraocular. Con respecto a las características generales de la presión venosa epiescleral elevada, debemos observar la dilatación y tortuosidad de vasos conjuntivales epiesclerales y vulvares. También puede existir quemosis, proptosis, un soplo orbitario y pulsaciones. Con respecto a la presión intraocular, es casi igual al incremento de la presión venosa epiescleral. Usualmente puede estar en el rango de 20 y 30 milímetros de mercurio, con amplitud del pulso ocular aumentada. En la gonioscopía se va a observar un ángulo de cámara anterior abierto, puede observarse reflujo de sangre hacia el canal de Schlemm, aunque con un valor diagnóstico limitado. En la topografía, la facilidad de flujo de salida es normalmente normal. La elevación prolongada de la presión venosa epiescleral puede reducir el flujo de salida, incluso tras normalizar la presión venosa. Como podemos observar en la imagen, se encuentran vasos epiesclerales dilatados. Este era un paciente de 46 años con hipertensión ocular e historia prolongada de vasos epiesclerales dilatados y sangre en el canal de Schlemm del ojo izquierdo, sin evidencia de una fístula carótida cavernosa en las imágenes intracraneales. Con respecto a las formas clínicas de la presión venosa epiescleral elevada, se encuentran tres categorías principales. Tenemos la primera, que es la obstrucción del flujo venoso. En esta podemos encontrar la oftalmopatía tiroidea, vena cava superior, tumores, amiloidosis. La segunda categoría son las fístulas arteriovenosas, como la fístula carótida cavernosa, varices orbitarias, el síndrome de Sturge-Weber. Y la tercera es una elevación idiopática, son venas epiesclerales dilatadas sin una causa identificable. Entre la obstrucción venosa encontramos a la oftalmopatía asociada con la tiroides, también conocida como un exoftalmos endocrino u oftalmopatía de Graves. La patología consiste en infiltración orbitaria con linfocitos, mastocitos y células plasmáticas. Es la causa más común de una proptosis unilateral y bilateral. El glaucoma puede ocurrir por tres mecanismos: la presión venosa epiescleral elevada, que va a ser por una obstrucción del flujo venoso orbitario, una inflamación de la cámara anterior por la exposición corneal o la contracción de los músculos extraoculares, sobre todo en la fase fibrótica, que va a alterar la presión intraocular según el campo de mirada que estemos evaluando. Otras causas de obstrucción venosa está el síndrome de la vena cava superior. Acá vamos a observar lesiones torácicas superiores que obstruyen el retorno venoso de la cabeza, causando presión venosa epiescleral elevada con exoftalmos, edema, una cianosis facial y venas dilatadas en la cabeza, cuello, tórax y extremidades superiores. La amiloidosis orbitaria, que es una infiltración perivascular de amiloide alrededor de vasos extraoculares que puede contribuir a una elevación de la presión venosa epiescleral. Y otras obstrucciones pueden ser tumores retrovulvares, trombosis del seno cavernoso, que estas pues obstruyen el drenaje venoso orbitario y elevan la presión venosa epiescleral. Con respecto a las fístulas arteriovenosas, tenemos las fístulas de la carótida y seno cavernoso. Tenemos que las fístulas traumáticas van a representar hasta el 75% de los casos. Estas van a ser sobre todo causadas por traumatismos cráneoencefálico grave.
Hay una comunicación vascular directa de alto flujo entre la arteria carótida interna y el plexo venoso del seno cavernoso, por lo que se va a caracterizar por exoftalmos pulsátil, un soplo ocular, quemosis, congestión epivulvar, restricción de motilidad e isquemia ocular. Las fístulas espontáneas, pues estas representan un 25%, son más frecuentes en mujeres de mediana edad o mayores. Hay una comunicación indirecta o dural de bajo flujo y baja presión. La fístula va a ser alimentada por ramas meningias de la carótida interna o de la externa y van a producir venas epiesclerales y conjuntivales prominentes, por lo que se le denominaba también como síndrome de derivación de ojos rojos o síndrome de derivación dural, con proptosis mínima y sin pulsaciones ni soplos. En esta imagen podemos observar una fístula carótida cavernosa. En el examen externo podemos ver que en la lámpara de hendidura se observa vasos dilatados, sobre todo en sacacorcho en el ojo izquierdo, y en el fondo de ojo afectado presenta venas dilatadas y tortuosas. Hay hemorragias en punto y mancha y una oclusión de la arteria central de la retina causada por la fístula. Con respecto a las varices orbitarias y el síndrome de Sturge-Weber, las varices orbitarias van a presentar un exoftalmo intermitente, presión venosa epiescleral elevada, asociados con agacharse o la maniobra de Valsalva. La presión venosa suele ser normal entre episodios, por lo que el glaucoma es poco común. El manejo con fármacos antiglaucomatosos debe intentarse antes de la cirugía. Y el síndrome de Sturge-Weber, la presión venosa epiescleral elevada se va a deber a hemangiomas epiesclerales con fístulas arteriovenosas. Aquí podemos observar una imagen de los vasos epiesclerales en sacacorcho, sobre todo en un síndrome de Sturge-Weber. Con respecto a la elevación idiopática de la presión venosa epiescleral, estos son casos con venas epiesclerales dilatadas y glaucoma de ángulo abierto, sin exoftalmos ni explicación para la congestión venosa. El paciente típico es un adulto mayor sin antecedentes familiares, aunque puede observarse también en adultos jóvenes. La mayoría de los casos va a ser unilateral. Y el libro mencionaba que en una serie de 5 pacientes el flujo venoso era normal por venografía orbitaria, presumiéndose que la obstrucción venosa era localizada en la región de los músculos extraoculares. El glaucoma asociado puede ser grave con un daño avanzado. Con respecto a los mecanismos del glaucoma asociado a presión venosa epiescleral elevado, tenemos que puede haber un efecto directo, porque el aumento de la presión venosa epiescleral, como vimos antes, tiende a incrementar directamente la presión intraocular, ya que la presión venosa epiescleral forma parte del sistema de drenaje del humor acuoso y es el mecanismo más común, especialmente cuando el ángulo de la cámara anterior está abierto. El segundo mecanismo es una resistencia al flujo de salida, ya que la presión venosa epiescleral elevada puede reducir el drenaje del humor acuoso a través de la malla trabecular y el canal de Schlemm, posiblemente por una compresión y cambios estructurales en la malla trabecular. Tenemos el cierre angular agudo que puede producir una éstasis venosa en las venas del vórtice, lo que va a generar un derrame coroideo y desplazamiento anterior del diafragma iridocristalino, favoreciendo el cierre del ángulo, y también puede producirse un glaucoma neovascular porque la disminución del flujo arterial puede causar isquemia ocular, lo que induce neovascularización del iris y del ángulo, provocando un glaucoma secundario. Con respecto al manejo, primero hay que tratar la causa subyacente, por ejemplo, en una oftalmopatía tiroidea, el síndrome de vena cava superior, tumores retrovulvares o una trombosis del seno cavernoso. La terapia inicial va a ser siempre dirigirse a eliminar la causa. En fístulas y varices hay que valorar el riesgo quirúrgico porque ya en una fístula carótida, cavernosa y varices orbitarias el riesgo es bastante alto
y la intervención va a consistir en una oclusión intraarterial con balón o embolización con tasas de éxito del 58 al 100%, aunque con un riesgo de isquemia ocular o cerebral. Con respecto a las fístulas durales, usualmente el tratamiento es conservador, ya que se pueden cerrar espontáneamente, pero se reservan la embolización para pacientes ya con una discapacidad visual o signos progresivos. Con respecto al glaucoma asociado, los fármacos que se pueden utilizar son los que reduzcan la producción del humor acuoso, como los beta bloqueadores, alfa-2 agonistas e inhibidores de la anhidrasa carbónica. Los fármacos que mejoran el flujo de salida convencional rara vez son eficaces. La cirugía filtrante se puede realizar, pero el riesgo de derrame uveal, una hemorragia explosiva, aumenta sobre todo en pacientes que tienen la presión venosa epiescleral elevada, sobre todo en un síndrome de Sturge-Weber, por lo que se recomienda hacer esclerotomías profilácticas para el drenaje supracoroideo. La ciclofotocoagulación transescleral con láser de diodo es una opción en ojos de alto riesgo o con escaso potencial visual. Acá les hice una tabla resumiendo los puntos claves para siempre recordar que la contribución normal de la presión venosa epiescleral es de 8 a 10 a la PIO normal. Causas de una presión elevada, obstrucciones venosas, fístulas arteriovenosas y las formas idiopáticas. Los mecanismos, recordando, es el efecto directo, obstrucción crónica del flujo de salida, cierre angular agudo y un glaucoma neovascular. Y el manejo pues está dirigido primero a la causa, la terapia médica, quirúrgica y láser según sea necesario. Ahora hablando sobre el segundo tema, que es el glaucoma hemolítico de células fantasmas, tenemos que el glaucoma hemolítico, el término fue introducido para describir hallazgos clínicos e histológicos en un paciente con hemorragia espontánea en el humor vítreo que desarrolló una PIO elevada y dolor semanas después. Las investigaciones de Campbell y colaboradores establecieron que las células fantasma eran resultantes de la degeneración de glóbulos rojos y que son el factor principal en la obstrucción de la salida acuosa. Con respecto a la fisiopatología, tenemos que inicia con una hemorragia vítrea, luego a las 2 a 4 semanas ocurre una degeneración en la que el color de la sangre cambia a un color marrón claro o caqui y se producen las células fantasmas, que esto se debe a que los glóbulos rojos pasan de ser discos bicóncavos a una forma esférica rígida con cuerpos de Heinz. Y estos son incapaces de atravesar los pequeños espacios de la vía de salida, por lo que causan una obstrucción trabecular con una presión intraocular de 30 a 70 milímetros. Algunas de las condiciones predisponentes son la extracción de cataratas complicada por hemorragia en cámara anterior o cavidad vítrea, un traumatismo ocular, ya sea cerrado o penetrante con hemorragia en cámara anterior o cavidad vítrea, la vitrectomía cerrada para eliminar hemorragia vítrea con el fin de mejorar la visión puede precipitar a un glaucoma de células fantasmas si la irrigación es incompleta. Para esto debe existir una membrana hialoidea anterior que debe estar defectuosa, ya sea por la lesión o la cirugía, para que los productos hemorrágicos accedan a cámara anterior y produzcan un glaucoma de ángulo abierto severo. La presentación clínica, vamos a observar células pequeñas en el humor acuoso, la PIO en 30 a 70 milímetros de mercurio, un ángulo de cámara anterior abierto, hay un ifema tostado o caqui, a veces mezclado con sangre roja, sin precipitados queráticos inflamatorios. Entre los errores diagnósticos frecuentes tenemos que se pueden confundir con células inflamatorias, llevando a un diagnóstico erróneo de iritis o uveitis, y el tratamiento con corticosteroides es ineficaz y puede retrasar la reabsorción de las células sanguíneas, y también puede confundirse con una endoftalmitis postquirúrgica. En este caso observamos una imagen donde está el ifema tostado, que pues a veces puede estar
mezclado con los glóbulos rojos y está asociado pues con el glaucoma de células fantasma. Esta capa bronceada está compuesta por las células fantasmas que, como dijimos, son glóbulos rojos que han perdido su hemoglobina y elasticidad y que son los responsables de la obstrucción del flujo de salida. En la gonoscopía, el ángulo va a estar normal, pueden haber células fantasma y formar una capa de color caqui en la malla trabecular, semejante a una capa de mantequilla. En casos extremos, las células llenan el ángulo dependiente y este color tostado distingue esta acumulación de un hipopión inflamatorio. El diagnóstico definitivo es a través de una aspiración de humor acuoso de la cámara anterior y examinarlo inmediatamente por microscopía de contraste de fases, sin centrifugar, filtrar, secar ni teñir. Y acá se van a observar las células fantasmas con los cuerpos de Heinz, que no van a presentar ni células inflamatorias ni macrófagos significativos. Siempre se debe sospechar de un glaucoma de células fantasmas cuando hay una hemorragia vítrea previa, la PIO está elevada a las 3 a 4 semanas, si se observan estas células pequeñas en cámara anterior y hay ausencia de precipitados queráticos conglomerados, descartando pues así una uveitis. En esta imagen podemos observar las células fantasmas con los cuerpos de Heinz. Como ya mencionamos, los glóbulos rojos normales son flexibles, por eso atraviesan los espacios de la vía de salida, pero al degenerarse en una célula fantasma pierden esta flexibilidad y por eso causan la obstrucción del flujo de salida del humor acuoso. El tratamiento, si el libro mencionaba que si se encontraba la presión intraocular entre 60 y 70, se realiza una vitrectomía quirúrgica. Si se encuentra en 40-50, puede realizarse solo una irrigación de cámara anterior. Y si está entre 30 y 40, se puede dar un tratamiento médico y esperar. En ojos que tengan una anemia falciforme u otras condiciones de riesgo vascular, el umbral para la intervención quirúrgica es más bajo, que puede ser de 24 a 30 milímetros de mercurio. Con respecto al tratamiento médico, usualmente son los supresores del humor acuoso. Como ya habíamos mencionado, los corticosteroides están contraindicados porque retrasan la reabsorción de las células sanguíneas, la irrigación de cámara anterior por medio de una paracentesis corneal, drenaje e irrigación con solución salina fisiológica. Es eficaz si la fuente es la cámara anterior, pero insuficiente si existe un gran reservorio vítreo, ya que las células se van a reacumular en días. La vitrectomía, pues, es la solución más eficaz porque acá se elimina el reservorio de sangre vieja de la cavidad vítrea y si es incompleta, sí puede precipitar al glaucoma de células fantasmas posoperatorio. Otras opciones tenemos la cicloclioterapia o técnicas de destrucción ciliar para reducir la formación de humor acuoso en casos refractarios. Por último, tenemos al glaucoma hemosiderótico. A diferencia del glaucoma de células fantasma, que es un problema agudo, el glaucoma hemosiderótico es la consecuencia tardía de la degeneración prolongada de sangre en el ojo y se caracteriza por la degeneración de la malla trabecular con tinción positiva para el hierro. Esta condición representa el extremo crónico del espectro de daño ocular por hemorragia intraocular persistente. Por último, tenemos algunos puntos claves para recordar con respecto al glaucoma hemolítico y de células fantasmas. El diagnóstico diferencial, no confundirlo con una iritis ni uveitis ni una endoftalmitis. La microscopía de contraste de fase del humor acuoso va a ser el método diagnóstico definitivo. Hay que evitar los corticosteroides porque ya dijimos que interfieren con los mecanismos de limpieza de la malla trabecular y la vitrectomía completa pues va a ser el tratamiento adecuado. Muchísimas gracias.